Juan. Carta sagrada con revelación transformadora y milagros de fe que desafían tu alma. En el tercer año de Joacim, mientras el sol de Éfeso ardía en un día de verano, una pequeña casa de culto se llenaba de murmullos agitados. La comunidad cristiana de Asia Menor, conclamada y atormentada por la persecución y la confusión doctrinal, se reunía para buscar consuelo y guía espiritual. En medio de este caos, el apóstol Juan, el discípulo amado, se encontraba entre ellos, con el peso de su misión palpando en su pecho. Su voz, quebrantada por los recuerdos de su maestro, se elevó entre los presentes. «Queridos hermanos», comenzó, su corazón latiendo al unísono con la multitud ansiosa, «aquel que era desde el principio, quien hemos escuchado, visto y tocado, es la vida que se ha manifestado». En sus ojos brillaba la luz de aquellos días, cuando caminó junto a Jesús, el Verbo hecho carne, y los milagros fluyeron como ríos de amor divino. ¿Cómo podían estar los corazones de sus hermanos tan agitados cuando el amor inmutable de Dios estaba a su disposición? Juan sintió que su voz cobraba vida. Si decimos que habitamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Recordaba las obras del Maestro, los gestos de compasión y las enseñanzas profundas que desafiaban la oscuridad. Mientras sus palabras llenaban el espacio, un aire de expectativa comenzó a crecer entre la congregación. La revelación del amor divino se manifestaba, una luz brillante que traía esperanza en medio de la tribulación. Entonces el apóstol se detuvo. Las sombras de las falsas enseñanzas acechaban, como el lobo en medio de un rebaño. Recordaba las voces que desafiaban su verdad, llamando a la división y la confusión. El amor no es un sentimiento, sino una acción. Su deseo ferviente de que sus hermanos comprendieran esto crecía. Les instaba a practicar el amor fraternal, a luchar juntos contra las ansias de discordia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El clamor en la habitación aumentó, sus rostros iluminándose con la esperanza renovada. ¿Cómo podrían resistir las pruebas que se avecinaban? La pregunta flotaba en el aire como bruma. Juan, perceptivo a las inquietudes, los miró con amor. «Hijos, ustedes han vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Su voz resonó con la certeza de que la fe en el Hijo de Dios, la vida eterna, era la respuesta que todos anhelaban. Pero Juan sabía que aunque sus palabras ofrecían aliento, el desafío de mantener la fe en tiempos de adversidad apenas comenzaba. Un susurro divino lo embargó, la certeza de que, a pesar de la oscuridad, la luz debía brillar. El amor de Dios permanecía inquebrantable, y los corazones de su comunidad, aunque agitados, eran ahora un símbolo de la búsqueda incesante de la verdad. Y así, bajo la mirada de Dios, el apóstol dejó a su amada congregación en la búsqueda ansiosa de respuestas que solo el tiempo y la gracia divina podrían revelar. Mirando al horizonte, mientras la luz del sol se desvanecía, el apóstol Juan sintió un tirón en su corazón. Era una sensación de urgencia, un llamado que resonaba en el profundo anhelo de su alma. Había compartido la verdad del amor divino, pero ahora, en lo más recóndito de su ser, sentía que el tiempo de la revelación estaba cerca. ¿Qué vendrá después?, se preguntó, entendiendo que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Reuniendo a la comunidad en torno a él nuevamente, Juan exclamó: «Escuchen, mis amados, pues la verdad de Dios se manifestará en nosotros no solo a través de palabras, sino en nuestras acciones. La fe, sin el amor en acción, es como un árbol sin frutos». Las miradas de sus hermanos se encontraban fijas en él. La intensidad del sufrimiento que llevaban en sus corazones se reflejaban en sus ojos. Cada uno enfrentaba sus propias batallas, temores y desesperaciones, y en ese momento Juan percibió la fuerza que surgía de su unidad. Mientras las antorchas parpadeaban, él continuó:
No podéis amar a Dios a quien no veis, si no amáis a vuestro hermano que sí podéis ver. Cada palabra cortaba como una espada, confrontando las divisiones susurradas por los falsos maestros y reafirmando lo que era crucial en sus vidas. Un eco de determinación brotó de entre la multitud, como una ola de fe que les envolvía. El apóstol sintió que la presencia del Espíritu Santo se deslizaba entre ellos, sellando su pacto de amor y unidad. Entonces, desde el fondo de la congregación, surgió una voz entremezclada de duda y deseo. Una hermana, con lágrimas en sus mejillas, preguntó: «¿Pero cómo podemos amar en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos ser luz cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros?» Juan contempló su rostro, su lucha y su vulnerabilidad, y supo que esta pregunta también era suya. «Dios ha prometido estar con nosotros en cada sombra», respondió el apóstol, dejando que su voz se elevara con fe. «La oscuridad no puede extinguir la luz. Al revés, donde hay sufrimiento, el amor de Dios brilla con mayor claridad. Recuerden a nuestro Señor, quien en su agonía entregó su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Esa declaración llenó la habitación como un viento nuevo. Vieron las profundidades del sacrificio de Jesús como un modelo a seguir, un llamado a la entrega, no solo a las palabras. El murmullo se transformó en un clamor de esperanza compartida. Mientras cada uno reflexionaba sobre el llamado al amor genuino, Juan sintió que la historia de su comunidad apenas comenzaba a desplegarse. La sombra de la persecución todavía danzaba a su alrededor, pero en su interior se encendían pasiones de amor que no podían ser apagadas. El apóstol comprendió que cada uno de ellos estaba siendo preparado para algo mayor. Y fue entonces cuando el cielo pareció abrirse, y una luz radiante, como la que había visto en la transfiguración del Maestro, iluminó el lugar. «Hermanos», proclamó Juan, con la voz del Espíritu resonando, «pongan su fe en la promesa de aquel que prometió volver. Así como Él ha vencido, así también venceremos. Que cada acto de amor sea un ladrillo en su reino eterno. Por medio de nuestra fe, el mundo no solo verá nuestra lucha, sino también nuestra victoria». Y así, la congregación, fortalecida, se levantó en oración, unida como nunca. En medio de una atmósfera cargada de suspenso y expectativa, comprendieron que estaban a punto de embarcarse en un viaje de revelaciones sin precedentes. Mientras sus corazones palpitaban en unidad y esperanza, la palabra de Juan resonó en el aire. «Estén atentos, pues en el cielo hay un plan que se revelará, un propósito divino que transformará no solo sus vidas, sino el destino de todo pueblo». ¿Qué misterios aguardaban a la comunidad? ¿Qué manifestaciones del poder de Dios se avecinaban mientras sus corazones palpitaban con amor y fe? La búsqueda de respuestas sin duda apenas comenzaba. Mientras la comunidad se sumía en un profundo diálogo espiritual, Juan sintió que la atmósfera estaba cargada de un fuego celestial. El eco de las oraciones resonaba como un canto de esperanza, elevándose hasta las puertas del cielo. Pero entre ese mar de fe había un silencio que no podía ignorarse. Algunos de sus hermanos, aún cautelosos, miraban al suelo con la preocupación pintada en sus rostros. En su corazón, Juan comprendió que el amor y la unidad no eran solo llamados, sino herramientas divinas para enfrentar el caos del mundo. «Mirad», continuó él, «no solo somos una comunidad reunida aquí, sino un cuerpo místico en el que cada uno de ustedes tiene un propósito. Como dice la Escritura en Romanos 12, 4, 5, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros». Las palabras de Juan florecieron en la oscuridad, como un faro que guiaba a los navegantes perdidos. Vio cómo la chispa de entendimiento encendía los corazones de sus oyentes. El amor mutuo podía y debía ser la respuesta al temor que los rodeaba. Sin embargo, no podía dejar de sentir que había una revelación más profunda, una asignación que aún no habían abrazado por completo. «Bienaventurados son los afligidos, porque ellos recibirán consuelo», proclamó, recordando las enseñanzas de su maestro. Pero ese consuelo requeriría una fe que tal vez aún no hubieran conocido en su plenitud. Mientras las miradas se entrelazaban, una vez más una voz se elevó por encima de las demás, esta vez con un nuevo fervor. «Juan, dinos, ¿cómo encontraremos esa fuerza en medio de nuestros miedos?»
El apóstol sintió el peso de esa pregunta que surgía de las entrañas de su hermano. Es en la debilidad donde la fuerza de Cristo se manifiesta. Recordemos la palabra de Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra vulnerabilidad que Dios derrama su poder y amor. Debemos aprender a descansar en Él, y en nuestras luchas revelaremos su gloria. Entonces, el viento que soplaba suavemente llevó consigo un mensaje que atravesó las paredes del edificio que los rodeaba. Era como si el mismo cielo se hubiera inclinado para escuchar. Un susurro divino parecía decirles que algo grandioso estaba en marcha. Los murmullos de la congregación se transformaron gradualmente en un grito de fe. Sus ojos, antes nublados por la angustia, brillaban con la luz del entendimiento renovado. Sin embargo, el Espíritu también susurró al corazón de Juan una verdad inquietante. Había una oscuridad que acechaba, una batalla por la verdad que debía disputarse con fervor. «Hermanos», dijo Juan, dejando que su voz se reforzara con solemnidad, «el amor no siempre viene sin costo. Habrá quienes se levantarán contra nosotros, y habrá un precio que pagar por seguir al Maestro. Pero recordad lo que Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Mientras se compartían estas palabras, un estremecimiento recorrió la congregación. A través de ellos sintieron la cercanía de lo divino, como un latido en el universo que les conectaba a un propósito más elevado. «No temáis», continuó Juan, «pues aunque el camino sea arduo, la victoria ya está asegurada. Aquí la luz del amor de nuestro Salvador brilla por encima de la oscuridad. En medio de la tempestad permaneceremos firmes y nuestras almas serán la luz que guía a otros hacia Él». Juan se detuvo un momento, percibiendo cómo cada alma presente se llenaba de valentía ancestral. Eran guerreros del amor en una guerra espiritual que iba más allá de sus contiendas personales. En esa revelación, el cielo pareció abrirse una vez más sobre ellos, regalándoles una visión fugaz del propósito divino. Melancólico, pero lleno de expectación, Juan concluyó: «¿Qué erguirá este pueblo en la presencia de las naciones? ¿Qué señales de su poder verán nuestros ojos? Estemos siempre preparados, porque el tiempo de la revelación de su gloria está más cerca de lo que pensamos». Abrid vuestros corazones, pues el Señor está en movimiento. En ese instante, el eco de un resonante misterio se posó suavemente sobre la comunidad. Las estrellas brillaron como testigos, y Juan sabía que había dado a luz a un nuevo pensamiento en sus corazones, uno que desataría un torrente de fuerzas que jamás habían imaginado. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué serían en el plan soberano de Dios? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Mientras las palabras de Juan flotaban en el aire, un silencio reverente se posó sobre la comunidad, como si la misma creación estuviese esperando una respuesta a esa sublime invocación. Las miradas, antes inquietas, se afianzaron en él, uniendo corazones y mentes en una sola sinfonía de fe. De repente, se escuchó un leve susurro, como un murmullo de hojas al viento. Era como si el Espíritu Santo comenzara a manifestarse de una manera palpable. Algunos hermanos sintieron un escalofrío, no por miedo, sino por la presencia poderosa de lo divino que se acercaba a ellos. Juan, sintiendo aquella vibración celestial, levantó su mano como si pidiera silencio y atención. «Escuchad», susurró Juan, y el eco de su propia voz resonó en las sombras del templo lleno de oración. «El Señor está abriendo un camino que aún no hemos visto». En Zacarías 4:6 se nos recuerda que «no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu», dice el Señor de los ejércitos. Es tiempo de depender completamente de Él, pero esto requerirá valentía y unidad. El espíritu de la comunidad se encendió con estas palabras. Los corazones de aquellos hombres y mujeres se sentían rejuvenecidos, y la promesa de lo espiritual despertó una llama de esperanza en cada uno de ellos. Una mujer del grupo, conocida como María, levantó su voz temblorosa. «¿Y cómo nos prepararemos para esto, Juan? ¿Qué debemos hacer para estar a la altura de su llamado?» La pregunta resonó en el aire, un eco que parecía tener su origen no solo en sus labios, sino también en el anhelo del corazón colectivo.
Juan entonó una sonrisa y, tomando un momento para contemplar la sinceridad en los ojos de su hermana, respondió: en Efesios 6:10 se nos dice que, firme en el Señor y en el poder de su fuerza, debemos revestirnos de la armadura de Dios, fortalecernos en la oración y la comunión unos con otros. No hay otra manera de estar preparados. Mientras hablaba, Juan se dio cuenta de que su mensaje crecía más profundo en su propia alma. Este no era simplemente un discurso, sino una invitación espiritual a una guerra contra las tinieblas, una aclaración de que su fe sería puesta a prueba en momentos de adversidad. De repente, un temblor recorrió el templo. Algunos comenzaron a murmurar, sintiendo una profunda inquietud. Como si una sombra pasara entre ellos, Juan sintió un cambio en la atmósfera. La oscuridad se agita, advirtió, su voz ahora llena de autoridad. No podemos ignorar las fuerzas que se levantan contra nosotros. Pero recordad, como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese mismo poder ya está en medio de nosotros, esperando ser activado. Un grupo de hombres se puso de pie, su fe palpable como una corriente eléctrica que los unía. Amén, hermano, confiamos en la promesa, en el poder de su Espíritu venceremos, proclamaron con fervor. La congregación se levantó en un clamor de oración, cada uno buscando la llenura del Espíritu Santo. Las voces entrelazadas se elevaban, resonando con una mezcla de adoración y súplica. En ese clímax de devoción, el cielo parecía abrirse más, y la luz celestial iluminó el lugar. Cada alma sintió la urgencia de lo que se necesitaba en ese momento. ¿Estáis listos para avanzar?, preguntó Juan, su voz resonando con el peso de una dirección divina. El camino que se nos presenta no es fácil, pero es uno que nos llevará hacia la realización de lo que hemos buscado durante tanto tiempo. Será un testimonio de su gracia y un sello de su poder en nuestra vida, pero debemos ir juntos, en amor y unidad, sin temor. Mientras las palabras de Juan flotaban de nuevo entre ellos, se sintió un espíritu de anticipación. En sus corazones la esperanza había echado raíces. La reunión comenzaba a transformarse en una misión, una batalla espiritual al mando del amor de Cristo. «El tiempo del cumplimiento se acerca», exclamó Juan con fervor renovado. «No temáis, la gloria de Dios está a la puerta. Preparémonos, porque lo que se revele será más allá de lo que podemos imaginar. El Señor está en movimiento, y su propósito se revelará a través de nosotros». Las estrellas, que en la penumbra aún observaban, parecieron brillar más intensamente, y en aquel fervor la congregación se sintió tocada por una nueva esperanza. Sin embargo, en el corazón de Juan, un pensamiento persistente burbujeaba en su alma. Pero, ¿qué aprendizaje adicional se revelará sobre el misterio del propósito de Dios mientras avanzamos?, se preguntó. ¿Qué señales nos conducen hacia lo que está por venir? Así, mientras la oración ardía y los corazones ardían, el eco de un nuevo misterio quedó suspendido en el aire, dejando a la comunidad en la expectación de lo que Dios haría a continuación. Mientras el eco de la ferviente oración resonaba en el templo, una calma sobrenatural llenaba el ambiente. La luz celestial parecía danzar alrededor de Juan y su congregación, envolviéndolos en un resplandor divino. Cada corazón latía con un propósito renovado. Cada mente se llenaba de la certeza de que lo sobrenatural estaba por manifestarse. «Recordad», continuó Juan, su voz firme y resonante, «lo que se ha prometido no se dará según nuestras expectativas humanas. En Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Estamos en la preparación de algo grande, hermanos». Vio cómo el fervor llenaba a los presentes y un palpable sentido de confianza emergió entre ellos. De repente, un viento cálido, casi imperceptible, comenzó a circular en el templo. Era una brisa que traía consigo la fragancia de lo celestial, un recordatorio de la promesa de Dios con respecto a su espíritu. Algunos en la congregación empezaron a alzar sus manos, sintiendo una conexión más profunda con el Altísimo. Era como si la atmósfera misma estuviera testificando la verdad de lo que se estaba proclamando. Juan observó a su alrededor.
notando cómo algunos comenzaban a profetizar, hablando palabras que no eran solo de su entendimiento, sino de la presencia del Espíritu Santo. Se veía en sus rostros la transformación, una metamorfosis que revelaba el milagro de la fe. Aquello era un momento sagrado, un abrir de ojos a una realidad espiritual que muchos habían anhelado. «Escuchad ahora», dijo Juan, su voz elevada por la urgencia del momento. En 1 Corintios 2:9 está escrito: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Lo que estamos a punto de experimentar es solo el inicio de un cumplimiento glorioso. A medida que sus palabras se disipaban, una sombra pasó por el umbral del templo. Un silencio inquietante se instaló, y la luz que antes llenaba el lugar pareció tambalear. Juan sintió un estremecimiento en su interior, como si el ambiente estuviera cargado de expectativa, como si el propio cielo aguardara un momento decisivo. Todo lo que hemos hecho, cada oración y cada clamor, ha sido oído por nuestro Dios soberano, declaró con fervor. Él nos está llamando a la acción. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No permitamos que el miedo nos paralice ahora. Los ojos de la comunidad, llenos de fe, se encontraron con los de Juan. Un nuevo impulso les recorrió a todos, y comenzaron a levantarse, unidos como un solo cuerpo. Con las manos levantadas y voces elevadas, clamaban al Señor por dirección y fortaleza, sintiendo la unción llenando sus corazones. Pero entonces, en medio de la atmósfera de fervor y clamor, se escuchó un grito desgarrador desde el exterior del templo. Los corazones de los creyentes se estrellaron en el momento. Un hombre, desbordado de angustia, irrumpió en la sala. «Juan, Juan, las fuerzas del enemigo se acercan, las tinieblas se congregan», exclamó, su voz llena de pánico. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que el desafío estaba ante ellos. «Tranquilo, hermano», respondió Juan, sus ojos reflejaban determinación. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como nos dice en Salmo 46:1. Enfrentaremos adversidades, pero no lo haremos solos». La comunidad se unió en un clamor colectivo, sus voces elevándose en un solo canto. «Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos?», declamaron en unidad, preparados para enfrentar lo que estaba por venir. «Pero recordad», dijo Juan, su voz claro y resonante, «no solo es un tiempo de guerra, es un tiempo de revelación. ¿Qué nuevos actos del Señor se mostrarán ante nosotros? Porque, aunque las tinieblas se acerquen, la luz de su gloria brillará aún más intensamente. Estad atentos, el propósito de Dios se revelará en medio de esta tormenta». Mientras el crujido de las fuerzas oscuras resonaba desde afuera, la promesa de Dios iluminaba su camino, y el misterio de su plan se perfilaba en el horizonte. ¿Acaso estas dificultades eran la preludio de algo mayor, destinado a quebrantar las cadenas y liberar a los cautivos? La comunidad aguardaba el desenlace, una mezcla de temor y expectativa ante la obra soberana que les esperaba. El viento se intensificó, como si la creación misma respondiera al clamor del pueblo. Juan cerró los ojos un momento, buscando el rostro de Dios en medio de la creciente inquietud. Un estruendo resonó en el horizonte, un sonido que era una mezcla de pasos pesados y ruidos de metal. Un grupo de hombres armados se acercaba, sus intenciones oscuras. La comunidad sintió un escalofrío de intimidad y miedo, pero también una clara convicción de que la presencia de Dios estaba con ellos, como un poderoso escudo. Juan se adelantó, su rostro iluminado por la luz de la fe. «Hermanos», comenzó, con su voz atravesando el murmullo de la multitud, «no temáis al que destruye el cuerpo, sino temed al que tiene poder para destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno». En Mateos 10:28 se nos recuerda que nuestro verdadero temor debe ser hacia el Altísimo. Un murmullo de apoyo recorrió a la congregación, y algunos comenzaron a profetizar una vez más. Esta vez su clamor se volvió más decidido. «El Señor peleará por nosotros», exclamó una mujer de gran fe, levantando sus manos. De repente, los hombres armados aparecieron en la entrada del templo, su mirada llena de desafío. «¿Dónde está Juan?», preguntó su líder, con voz grave. «Hemos venido a silenciar a los que claman al Dios que dicen salvarles». «Tu amenaza no nos amedrenta», replicó Juan, firme en su convicción.
La verdad de Dios es más poderosa que cualquier espada. Recordad lo que está en Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El líder miró a Juan, un resplandor de arrogancia destellando en sus ojos. ¿Confianza? ¿El mismo Jehová que ustedes dicen servir se manifestará? ¿Dónde está tu Dios en este momento? Juan sintió en su interior la unción del Espíritu incrementar, cada palabra un eco de fuerza divina. Está aquí, con nosotros, respondió él, levantando su voz. A veces, lo que vemos como dificultad es la forja de nuestra fe. Como está escrito en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual perece, sea hallada digna. Este es un tiempo de prueba, un tiempo de transformación. Otro grito resonó en la congregación, y poco a poco, la atmósfera comenzó a cambiar. Los que estaban fatigados en espíritu ahora se levantaron con una luz en sus ojos. La súplica colectiva resonaba sin cesar, creando una armadura sobrenatural alrededor de ellos, juntos, clamando al Señor por justicia. El líder de los hombres armados vaciló por un instante, y esa duda fue suficiente para que la comunidad sintiera que el poderoso brazo de Dios estaba por actuar. Quiero que sepan, Juan continuó, que no estamos solos. En Éxodo 14:14, el Señor promete que Él peleará por nosotros. Hoy se establecerá un testimonio de su gloria. En ese instante, un rayo de luz descendió en el templo, iluminando a cada uno de quienes estaban allí. Se oyeron susurros de poder. Él está presente, Él es el Rey de Reyes. La congregación unida cantaba palabras de alabanza, su fe accionándose como un bálsamo en el aire. Las sombras que se acercaban comenzaron a retroceder ante el resplandor divino. Los hombres armados se miraron entre sí, sintiendo que lo que habían menospreciado en su arrogancia era de hecho una fuerza impenetrable. Con un ardor intenso, Juan declaró: «El Señor ha dicho que no hemos de temer, porque en este instante las puertas del cielo pueden abrirse». El verdadero enemigo es la duda que puede florecer en nuestros corazones. ¿Qué sucederá ahora, hermanos? Estemos listos, porque Dios tiene un plan aún mayor por revelar. Mientras la luz continuaba resplandeciendo, un silencio tenso se apoderó del lugar. La promesa de una revelación poderosa danzaba en el aire, y todos comprendieron que lo que estaba en juego iba más allá de la vida o muerte física. Era un tiempo de destino, y el plan soberano de Dios iba tomando forma, revelando que quizás, en medio de la tempestad, estaban a punto de conocer el verdadero poder de su salvación. Los corazones se elevaron, sabiendo que el desenlace de la guerra espiritual estaba cerca. Con cada segundo que pasaba, se palpaba la incertidumbre divina, y la comunidad se preparaba con todo su ser, ansiosos por descubrir la próxima manifestación del amor y la justicia de Dios. El viento sopló nuevamente, increciendo su fuerza, como si el mismo cielo estuviese a punto de abrirse. La multitud en la plaza, energizada por el fervor espiritual, se apropió de la promesa de Dios, un testimonio viviente de que Él estaba en medio de ellos. Todos los ojos estaban fijos en Juan, el portador de la palabra, esperando su siguiente declaración. Juan, sintiendo la oleada de fervor, levantó sus manos hacia el cielo. «Veamos cuán grande es nuestro Dios», exclamó. «Recordad las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré». La atmósfera se hizo densa con la presencia del Altísimo, y las sombras que se cernían sobre el lugar parecieron tambalearse, como si temieran al Dios que estaba por revelarse. «Vamos, hermanos», gritó una anciana, su voz como un tambor resonante. «Alcemos nuestras voces. Él es nuestro refugio y fortaleza». Las palabras de esa anciana actuaron como un catalizador. Un clamor colectivo surgió, una sinfonía de fe que resonó en el aire. Cada corazón, una antorcha repleta de esperanza, respondía al llamado del Espíritu. Los hombres armados, paralizados ante esta demostración de fe, intercambiaron miradas de confusión y miedo. Juan avanzó un paso hacia ellos, su confianza como una luz que desafiaba la oscuridad. «Volveos, oh pueblos de la tierra», dijo, aun cuando su voz temblaba.
Hoy las cadenas de la opresión se romperán y verdaderamente se manifestará la gloria del Señor. Uno de los hombres, el líder, tomó un paso hacia adelante. Su mirada era una mezcla de desafío y una sombra de duda. ¿Qué puedes hacer tú, Juan? ¿Qué es lo que tu Dios podrá hacer en este momento? El aire se volvió espeso, mientras Juan, guiado por el Espíritu, respondió con seriedad. En Lucas 1:37 encontramos la verdad, porque nada hay imposible para Dios. Hoy vuestras injusticias son vistas, y el cielo no permanecerá en silencio por más tiempo. Prepárense, porque este es el tiempo de la obra de Dios. Dicho esto, de la nada, un estruendo resonó como un trueno, y la tierra comenzó a temblar. El templo brilló con una luz intensa, destellos que reflejaban la esencia de la gloria divina. La congregación, aferrándose a la esperanza, veía cómo el temor de Dios se manifestaba de manera palpable. Las sombras temieron y se retiraron, dejando atrás un eco escalofriante. La anciana, ataviada en su vestido de alabanza, comenzó a danzar y muchos se unieron a ella. El cántico creció en intensidad, fluyendo como un torrente de alabanza que alcanzó las alturas del cielo. Las palabras sagradas se impregnaron en el aire. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. La voz de la multitud se unió en perfecta armonía, el eco del cielo resonando en la tierra. Los hombres armados, temerosos de lo desconocido, comenzaron a retroceder, sintiendo que la fuerza que enfrentaban era más grande que ellos. El líder, con gran desesperación, gritó: «¡Retrocede! No podemos luchar contra esto». Pero sus palabras se perdieron en el clamor de los creyentes, que ya no estaban dispuestos a permitir que el temor dominara sus corazones. Mientras la luz se intensificaba, Juan percibió un profundo sentido de propósito en su interior. Lo que vemos hoy no es solo una batalla, sino un testimonio de la gloria de Dios que será registrado en los corazones de las generaciones futuras, declaró fervientemente. Estamos en la cúspide de un nuevo amanecer, donde las promesas de Dios se cumplirán frente a nuestros ojos. El viento, ahora leve pero presente, trajo consigo la voz del Creador, como si otorgara un mensaje directo a la congregación. Este es el tiempo de revelación. No solo en la victoria de hoy, sino en el futuro que está por venir, pues mi plan es mucho más vasto de lo que imaginas. Escuchad, porque en breve se abrirá la puerta a un nuevo pacto, donde el verdadero poder de mi amor será manifestado. Las palabras resonaron en el corazón de todos, como un sagrado eco que permeaba sus almas. La comunidad, unida en fe, aguardaba expectante, sintiendo que el plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse de maneras que aún no podían comprender. La batalla acababa de comenzar, y en el horizonte el cielo se iluminaba con la promesa de un nuevo despertar. La multitud, embriagada por la poderosa atmósfera, se vio envuelta en un fervor que parecía elevarlos por encima de la tierra. El sonido de alabanzas resonaba como un eco eterno. No eran solo palabras, sino invocaciones que buscaban el trono del Altísimo. Juan, viendo el fervor de su gente, se sintió como un mensajero divino en medio de la fragorosa batalla espiritual. ¿No veis lo que está ante nosotros?, exclamó, su voz impregnada de fuego y pasión. El cielo se manifiesta y las puertas de la esperanza se abren de par en par. En esta hora, os digo, no es solamente nuestro corazón lo que es liberado, sino que se están desatando promesas de restauración y redención. Isaías 61:1 nos dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres». El líder de los hombres armados, aún temblando de incertidumbre, dio un paso atrás,
como si las palabras de Juan fueran cuchillos que cortaban la bruma espesa de su desafío. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué habrá de suceder si un nuevo pacto se establece en esta ciudad? Su voz se quebró, evidente el terror de lo desconocido. Juan lo miró con empatía. El temor se ahoga en la luz, y lo que permanecerá será el amor de Dios que nunca falla. En 1 de Juan 4:18 encontramos que el perfecto amor echa fuera el temor. Así como las sombras se disipan con el amanecer, así se desvanecerán vuestras dudas si permitís que esta luz entre en vuestros corazones. Sin embargo, el tumulto no cesaba. En medio de la danza de la anciana, un hombre del pueblo presentó un ruego. Juan, ¿qué podemos esperar tras estas maravillas? ¿Realmente será liberada nuestra tierra de tanto dolor? La mirada de Juan, ahora más intensa, abarcó toda la plaza mientras tomaba un profundo aliento. La promesa de Dios nunca es vacía. Seréis testigos de grandes maravillas. Escuchad, magnificadas serán vuestras vidas, sí, incluso en medio de la adversidad. Al igual que en Ezequiel 36:26, un corazón nuevo os daré, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Él restablecerá lo quebrantado. Los hombres armados, aún temerosos pero intrigados, comenzaron a dar pasos titubeantes hacia el centro de la plaza. Cada paso que tomaban hacia la luz parecía diluir su escepticismo, y un murmullo empezó a levantarse entre ellos. ¿Esto puede ser posible? ¿Un nuevo futuro?, preguntó uno con voz vacilante. Juan respondió con firmeza: nada hay imposible para Dios, como lo declara en Lucas 18:27. Hoy estáis en la presencia de un Dios de milagros, el mismo que levanta al caído y sana al enfermo. Si hoy abrís vuestros corazones a la verdad, también seréis parte de esta manifestación de gloria. El cielo pareció responder mientras oscuros nubarrones comenzaban a dispersarse. Un rayo de luz radiante iluminó la plaza, marcando la confirmación del mensaje. La multitud, ahora unida como un solo cuerpo, elevó sus voces en un canto de alabanza, cuya melodía era como un río de adoración que fluía directamente hacia el trono celestial. Pero Juan se detuvo, sintiendo una oleada de revelación. Este es solo el principio. Vine a llevar un mensaje crucial. Escuchad. El mismo Dios que aquí se manifiesta está preparando un nuevo camino. En él todo será hecho nuevo. Lo que hoy vivís no es solo transformación, es la inminente llegada de un nuevo pacto, un tiempo donde los corazones serán renovados y el amor perfecto de Dios llenará la tierra. El aire se impregnó de expectación y el temor se evaporó casi por completo. La comunidad, ahora completamente unida, se dio cuenta de que ese momento era mucho más que un evento. Era el inicio de un movimiento divino que cambiaría el curso de sus vidas. Juan, alzando su voz una vez más sobre el clamor de la multitud, concluyó: el glorioso futuro se aproxima. Prepárense, porque así como en días antiguos, Dios hará cosas nuevas, y la gloria de su amor será vista por todos. Despertad, oh pueblo, porque la historia sagrada que empezamos a escribir hoy resonará a través de los siglos. Así, el eco de sus palabras susurró en los corazones, dejando la sala impregnada de un deseo ardiente de conocer lo que estaba por suceder, mientras las sombras de un nuevo amanecer se vislumbraban en el horizonte. La revelación del nuevo pacto estaba a la vuelta de la esquina. Sus corazones latían en anticipación de lo que el Altísimo estaba a punto de hacer. La multitud, aún embriagada por la fresca brisa de la cercanía divina, aguardaba expectante. La atmósfera vibrante se cargaba de promesas sin realizar, como el olor a tierra húmeda tras una lluvia, que aunque no visible, se sabía inminente. Juan contempló sus rostros, cada uno reflejando una mezcla de anhelo, duda y esperanza. Su corazón se llenó de compasión, entendiendo el peso de la historia que estaban a punto de forjar juntos. «Mirad cómo se abren los cielos sobre nosotros», continuó, su voz resonante como el sonido de muchas aguas. «El Señor ha prometido en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sabed que esta promesa se cumple ante nuestros ojos». Los murmullos de la gente se convirtieron en un murmullo más fuerte, un clamor a la vez de júbilo y súplica. Un anciano, con voz entrecortada por la emoción, preguntó: «¿Cómo podemos ser parte de este futuro, Juan? ¿Qué debemos hacer?».
En el silencio de sus noches entenderán el eco de una verdad profunda. Las maravillas de Dios están por ser desatadas. Mientras concluía su exaltación, el viento suave acarició sus rostros y el suspenso se apoderó del aire. La multitud, atenta a cada palabra, comenzó a preguntarse: ¿qué nuevo pacto está por revelarse? ¿Cuáles son las maravillas que nos prometen? Y así, en medio de esta atmósfera cargada de expectativa, el horizonte de un futuro desconocido se abría, dejándolos anhelando con fervor las respuestas celestiales. Mientras la multitud se sumía en un profundo diálogo espiritual, un silencio reverente se posó sobre ellos, como si la creación misma esperaba una respuesta a la invocación de Juan. Sus corazones latían al unísono, cada uno sintiendo la urgencia del momento, un instante cargado de responsabilidad y promesas. Juan, percibiendo esta atmósfera, levantó su mirada al cielo, su espíritu impulsado por el deseo de llevar la verdad que había sido revelada a través de los tiempos. «Amados», comenzó, su voz llena de autoridad y ternura, «el nuevo pacto no es solo una idea, es una manifestación del corazón de nuestro Dios, quien anhela relacionarse con nosotros con intimidad. Como se profetizó en Jeremías 31:33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este amor transformador nos hará nuevos, nos hará uno con Él». El eco de su mensaje resonó en los corazones, y algunos comenzaron a levantarse, movidos por la fuerza del Espíritu. Una joven del grupo, llena de ansias comprendió: «Juan, ¿cómo se manifestará este nuevo pacto en nosotros? ¿Qué debemos esperar y cómo podemos vivirlo?». Juan sintió el peso de su consulta, un reflejo del anhelo colectivo de la comunidad. En el momento en que abrimos nuestros corazones al Espíritu, comenzamos a caminar en la verdad de este pacto. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta revelación transformará nuestra identidad y viviremos en la plenitud del amor divino. Al pronunciar estas palabras, un fuego comenzó a arder entre ellos. Las promesas de Dios parecían cobrar vida y su evidencia se hacía palpable. Cada miembro de la comunidad parecía experimentar una chispa de esperanza, como si un manto de luz se estuviera deslizando sobre ellos. Pero Juan sabía que un desafío aún se cernía sobre ellos. La lucha por la verdad y la luz de Dios no sería fácil. Sin embargo, prosiguió, no olvidemos que el adversario acecha, buscando desalentarnos y dividir nuestra fe. Como se nos recuerda en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un murmullo de reconocimiento se esparció entre la congregación, cada uno comprendiendo que su fe sería aprobada. Un hombre de la multitud se acercó y con voz firme preguntó: ¿cómo podemos permanecer firmes en medio de esta lucha? ¿Qué haremos si las sombras nos atacan? Es allí donde se manifiesta el poder del amor, respondió Juan, su corazón encendido. El amor verdadero es sacrificial y se manifiesta en la unidad. En Efesios 4:3 se nos instruye a esforzarnos por conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a tejer un manto de protección a su alrededor, y sus corazones estaban siendo unidos en un solo propósito: permanecer firmes a pesar de la adversidad. Por tanto, continuó, sintiendo la energía crecer en la sala, deben prepararse no solo para recibir este nuevo pacto en sus corazones, sino también para ser testigos de su poder en acción. En Hechos 1:8 se prometió que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder les equipará para enfrentar cada desafío. Al final de sus palabras, una intensa luz iluminó el templo. Era como si el cielo se hubiera abierto y la presencia de Dios inundara el lugar, tocando a cada uno en el alma. Con audacia, un grupo de jóvenes comenzó a alzar sus manos, recibiendo en fe el poder prometido. Ahora, hermanos, dijo Juan con fervor renovado, el tiempo ha llegado. Al abrir nuestros corazones a esta nueva realidad, preparémonos para lo inesperado. En Mateo 7:7 se nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sobre todas las cosas, estén listas para que Dios muestre su gloria. Una oleada de clamores se levantó, súplicas de corazones deseosos de experimentar el cumplimiento de la promesa. El ambiente se cargó de expectativa,
mientras la comunidad abrazaba el misterio de lo que estaba por venir. «Escuchen las palabras del Señor», exclamó Juan, sintiendo que cada palabra resonaba en el firmamento. «Se aproxima un periodo de revelaciones y manifestaciones como nunca antes. En medio de estas experiencias, recordad siempre que la mayor manifestación del nuevo pacto será el amor que florece entre vosotros». El eco de tales declaraciones se desvaneció, mientras el fervor en sus corazonadas aumentaba. Cada persona en la congregación se sintió empoderada, mientras se preparaban para el viaje de fe que les esperaba. Y en ese momento, una nueva luz brilló en la cruz del templo, simbolizando una promesa aún más grande. Juan, en su espíritu, sintió que tal luz era el anuncio de algo profundo. Dios está en movimiento, y su plan soberano se desplegará en su propia unión. La revelación de su futuro espera ser abrazada por cada uno de ustedes. Aferrémonos a esta promesa, porque lo mejor está por venir. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, surgió un profundo sentido de asombro entre la congregación. Un nuevo misterio de su futuro pronto se desplegaría, y el elegante plan de Dios seguía revelándose, esperando ser abrazado con corazones abiertos y dispuestos. ¿Qué nuevas maravillas y revelaciones traería este nuevo pacto en sus vidas? ¿Qué transformaciones de las que aún no comprenden serían desatadas en medio de su búsqueda de amor y unidad? La historia de su comunidad apenas comenzada.